Los sacramentos. Catequesis del Papa Francisco. Año 2014. El bautismo. La confirmación. La Eucaristía. El sacramento de la reconciliación. La unción de los enfermos. El bautismo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy iniciamos una serie de catequesis sobre los sacramentos y la primera se refiere al bautismo. Por una feliz coincidencia, el próximo domingo se celebra precisamente la fiesta del bautismo del Señor. El bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. Junto a la Eucaristía y la confirmación forma la así llamada iniciación cristiana, la cual constituye como un único y gran acontecimiento sacramental que nos configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de su amor. Puede surgir en nosotros una pregunta: ¿es verdaderamente necesario el bautismo para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo un simple rito, un acto formal de la Iglesia para dar el nombre al niño o a la niña? Es una pregunta que puede surgir. Y a este punto, es iluminador lo que escribe el apóstol Pablo: ¿es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos 6, 3-4. Por lo tanto, no es una formalidad. Es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros, con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia, y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, no ya en poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Muchos de nosotros no tienen el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento, y es obvio, si hemos sido bautizados poco después del nacimiento. He hecho esta pregunta 2 o 3 veces, aquí, en la plaza: quien de vosotros sepa la fecha del propio bautismo, que levante la mano. Es importante saber el día que fui inmerso precisamente en esa corriente de salvación de Jesús. Y me permito daros un consejo. Pero más que un consejo, una tarea para hoy. Hoy, en casa, buscad, preguntad la fecha del bautismo y así sabréis bien el día tan hermoso del bautismo. Conocer la fecha de nuestro bautismo es conocer una fecha feliz. El riesgo de no conocerla es perder la memoria de lo que el Señor ha hecho con nosotros, la memoria del don que hemos recibido. Entonces acabamos por considerarlo solo como un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado, y ni siquiera por voluntad nuestra, sino de nuestros padres, por lo cual no tiene ya ninguna incidencia en el presente. Debemos despertar la memoria de nuestro bautismo. Estamos llamados a vivir cada día nuestro bautismo como realidad actual en nuestra existencia. Si logramos seguir a Jesús y permanecer en la Iglesia, incluso con nuestros límites, con nuestras fragilidades y nuestros pecados, es precisamente por el sacramento en el cual hemos sido convertidos en nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo. Es en virtud del bautismo, en efecto, que, liberados del pecado original, hemos sido injertados en la relación de Jesús con Dios Padre, que somos portadores de una esperanza nueva, porque el bautismo nos da esta esperanza nueva, la esperanza de ir por el camino de la salvación toda la vida. Esta esperanza que nada ni nadie puede apagar, porque la esperanza no defrauda. Recordad, la esperanza en el Señor no decepciona. Gracias al bautismo somos capaces de perdonar y amar incluso a quien nos ofende y nos causa el mal. Logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro del Señor que nos visita y se hace cercano. El bautismo nos ayuda a reconocer en el rostro de las personas necesitadas, en los que sufren, incluso de nuestro prójimo, el rostro de Jesús. Todo esto es posible gracias a la fuerza del bautismo. Un último elemento, que es importante. Y hago una pregunta: ¿puede una persona bautizarse por sí sola? Nadie puede bautizarse por sí mismo. Nadie. Podemos pedirlo, desearlo, pero siempre necesitamos a alguien que nos confiera en el nombre del Señor este sacramento. Porque el bautismo es un don que viene dado en un contexto de solicitud y de compartir fraterno. En la historia, siempre uno bautiza a otro y el otro al otro, es una cadena.
Una cadena de gracia. Pero yo no puedo bautizarme a mí mismo, debo pedir a otro el bautismo. Es un acto de fraternidad, un acto de filiación en la Iglesia. En la celebración del bautismo podemos reconocer las líneas más genuinas de la Iglesia, la cual como una madre sigue generando nuevos hijos en Cristo, en la fecundidad del Espíritu Santo. Pidamos entonces de corazón al Señor poder experimentar cada vez más, en la vida de cada día, esta gracia que hemos recibido con el bautismo. Que al encontrarnos, nuestros hermanos puedan hallar auténticos hijos de Dios, auténticos hermanos y hermanas de Jesucristo, auténticos miembros de la Iglesia. Y no olvidéis la tarea de hoy, buscar, preguntar la fecha del propio bautismo. Como conozco la fecha de mi nacimiento, debo conocer también la fecha de mi bautismo, porque es un día de fiesta. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado hemos comenzado un breve ciclo de catequesis sobre los sacramentos, comenzando por el bautismo. Y en el bautismo quisiera centrarme también hoy, para destacar un fruto muy importante de este sacramento: el mismo nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios. Santo Tomás de Aquino afirma que quien recibe el bautismo es incorporado a Cristo casi como su mismo miembro y es agregado a la comunidad de los fieles, cf. Summa Theologiae, 3, q. 69, a. 5, q. 70, a. 1, es decir, al pueblo de Dios. En la escuela del Concilio Vaticano II, decimos hoy que el bautismo nos hace entrar en el pueblo de Dios, nos convierte en miembros de un pueblo en camino, un pueblo que peregrina en la historia. En efecto, como de generación en generación se transmite la vida, así también de generación en generación, a través del renacimiento en la fuente bautismal, se transmite la gracia, y con esta gracia el pueblo cristiano camina en el tiempo, como un río que irriga la tierra y difunde en el mundo la bendición de Dios. Desde el momento en que Jesús dijo lo que hemos escuchado en el Evangelio, los discípulos fueron a bautizar, y desde ese tiempo hasta hoy existe una cadena en la transmisión de la fe mediante el bautismo. Y cada uno de nosotros es un eslabón de esa cadena, un paso adelante, siempre, como un río que irriga. Así es la gracia de Dios y así es nuestra fe, que debemos transmitir a nuestros hijos, transmitir a los niños, para que ellos, cuando sean adultos, puedan transmitirla a sus hijos. Así es el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo nos hace entrar en este pueblo de Dios que transmite la fe. Esto es muy importante. Un pueblo de Dios que camina y transmite la fe. En virtud del bautismo nos convertimos en discípulos misioneros, llamados a llevar el Evangelio al mundo, cf. Exhort. A.P. Evangelii Gaudium, 120. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo, y videm, de todos, de todo el pueblo de Dios, un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. El pueblo de Dios es un pueblo discípulo, porque recibe la fe, y misionero, porque transmite la fe. Y esto hace el bautismo en nosotros, nos dona la gracia y transmite la fe. Todos en la Iglesia somos discípulos, y lo somos siempre, para toda la vida, y todos somos misioneros, cada uno en el sitio que el Señor le ha asignado. Todos, el más pequeño es también misionero, y quien parece más grande es discípulo. Pero alguno de vosotros dirá: los obispos no son discípulos, los obispos lo saben todo, el Papa lo sabe todo, no es discípulo. No, incluso los obispos y el Papa deben ser discípulos, porque si no son discípulos no hacen el bien, no pueden ser misioneros, no pueden transmitir la fe. Todos nosotros somos discípulos y misioneros. Existe un vínculo indisoluble entre la dimensión mística y la dimensión misionera de la vocación cristiana, ambas radicadas en el bautismo. Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios Abba, Padre. Todos los bautizados y bautizadas estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues la evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria, documento conclusivo de Aparecida, número 157. Nadie se salva solo. Somos comunidad de creyentes, somos pueblo de Dios y en esta comunidad experimentamos la belleza de compartir la experiencia de un amor que nos precede a todos, pero que al mismo tiempo nos pide ser canales de la gracia los unos para los otros, a pesar de nuestros límites y nuestros pecados.
La dimensión comunitaria no es solo un marco, un contorno, sino que es parte integrante de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización. La fe cristiana nace y vive en la Iglesia, y en el bautismo las familias y las parroquias celebran la incorporación de un nuevo miembro a Cristo y a su cuerpo que es la Iglesia, CFI Videm, número 175b. A propósito de la importancia del bautismo para el pueblo de Dios, es ejemplar la historia de la comunidad cristiana en Japón. Esta sufrió una dura persecución a inicios del siglo XVII. Hubo numerosos mártires, los miembros del clero fueron expulsados y miles de fieles fueron asesinados. No quedó ningún sacerdote en Japón, todos fueron expulsados. Entonces la comunidad se retiró a la clandestinidad, conservando la fe y la oración en el ocultamiento. Y cuando nacía un niño, el papá o la mamá lo bautizaban, porque todos los fieles pueden bautizar en circunstancias especiales. Cuando, después de casi 2 siglos y medio, 250 años más tarde, los misioneros regresaron a Japón, miles de cristianos salieron a la luz y la iglesia pudo reflorecer. Habían sobrevivido con la gracia de su bautismo. Esto es grande, el pueblo de Dios transmite la fe, bautiza a sus hijos y sigue adelante. Y conservaron, incluso en lo secreto, un fuerte espíritu comunitario, porque el bautismo los había convertido en un solo cuerpo en Cristo, estaban aislados y ocultos, pero eran siempre miembros del pueblo de Dios, miembros de la Iglesia. Mucho podemos aprender de esta historia. La confirmación. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta tercera catequesis sobre los sacramentos nos detenemos en la confirmación, que se entiende en continuidad con el bautismo, al cual está vinculado de modo inseparable. Estos dos sacramentos, juntamente con la Eucaristía, forman un único evento salvífico que se llama iniciación cristiana, en el que somos introducidos en Jesucristo muerto y resucitado, y nos convertimos en nuevas criaturas y miembros de la Iglesia. He aquí por qué en los orígenes estos tres sacramentos se celebraban en un único momento, al término del camino catecumenal, normalmente en la vigilia pascual. Así se sellaba el itinerario de formación y de inserción gradual en la comunidad cristiana que podía durar incluso algunos años. Se hacía paso a paso para llegar al bautismo, luego a la confirmación y a la Eucaristía. Comúnmente, en italiano, se habla de sacramento de la cresima, palabra que significa unción. Y, en efecto, a través del óleo llamado Sagrado Crisma, somos conformados, con el poder del Espíritu, a Jesucristo, quien es el único auténtico, ungido, el Mesías, el Santo de Dios. El término, confirmación, nos recuerda luego que este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo, conduce a su realización nuestro vínculo con la Iglesia, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz, cf. Catecismo de la Iglesia Católica, N 1303. Por esto es importante estar atentos para que nuestros niños, nuestros muchachos, reciban este sacramento. Todos nosotros estamos atentos de que sean bautizados y esto es bueno, pero tal vez no estamos muy atentos a que reciban la confirmación. De este modo quedarán a mitad de camino y no recibirán el Espíritu Santo, que es tan importante en la vida cristiana, porque nos da la fuerza para seguir adelante. Pensemos un poco, cada uno de nosotros, ¿tenemos de verdad la preocupación de que nuestros niños, nuestros chavales reciban la confirmación? Esto es importante, es importante. Y si vosotros, en vuestra casa, tenéis niños, muchachos, que aún no la han recibido y tienen la edad para recibirla, haced todo lo posible para que lleven a término su iniciación cristiana y reciban la fuerza del Espíritu Santo. Es importante. Naturalmente es importante ofrecer a los confirmandos una buena preparación, que debe estar orientada a conducirlos hacia una adhesión personal a la fe en Cristo y a despertar en ellos el sentido de pertenencia a la Iglesia. La confirmación, como cada sacramento, no es obra de los hombres, sino de Dios, quien se ocupa de nuestra vida para modelarnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar como Él. Lo hace infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la persona y toda la vida, como se trasluce de los 7 dones que la tradición, a la luz de la Sagrada Escritura, siempre ha evidenciado. Estos 7 dones, no quiero preguntaros si os recordáis de los 7 dones.
Tal vez todos lo sabéis. Pero los digo en vuestro nombre. ¿Cuáles son estos dones? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y estos dones nos han sido dados precisamente con el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. A estos dones quiero dedicar las catequesis que seguirán luego de los sacramentos. Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos obrar, Cristo mismo se hace presente en nosotros y toma forma en nuestra vida. A través de nosotros, será Él, Cristo mismo, quien reza, perdona, infunde esperanza y consuelo, sirve a los hermanos, se hace cercano a los necesitados y a los últimos, crea comunión, siembra paz. Pensad cuán importante es esto. Por medio del Espíritu Santo, Cristo mismo viene a hacer todo esto entre nosotros y por nosotros. Por ello es importante que los niños y los muchachos reciban el sacramento de la confirmación. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que hemos recibido la confirmación. Todos nosotros. Recordémoslo ante todo para dar gracias al Señor por este don y, luego, para pedirle que nos ayude a vivir como cristianos auténticos, a caminar siempre con alegría conforme al Espíritu Santo que se nos ha dado. La Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy os hablaré de la Eucaristía. La Eucaristía se sitúa en el corazón de la iniciación cristiana, juntamente con el bautismo y la confirmación, y constituye la fuente de la vida misma de la Iglesia. De este sacramento del amor, en efecto, brota todo auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio. Lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, la misa, nos hace ya intuir lo que estamos por vivir. En el centro del espacio destinado a la celebración se encuentra el altar, que es una mesa, cubierta por un mantel, y esto nos hace pensar en un banquete. Sobre la mesa hay una cruz, que indica que sobre ese altar se ofrece el sacrificio de Cristo, es el alimento espiritual que allí se recibe, bajo los signos del pan y del vino. Junto a la mesa está el ambón, es decir, el lugar desde el que se proclama la palabra de Dios, y esto indica que allí se reúnen para escuchar al Señor que habla mediante las sagradas escrituras, y, por lo tanto, el alimento que se recibe es también su palabra. Palabra y pan en la misa se convierten en una sola cosa, como en la última cena, cuando todas las palabras de Jesús, todos los signos que realizó, se condensaron en el gesto de partir el pan y ofrecer el cáliz, anticipo del sacrificio de la cruz, y en aquellas palabras, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre. El gesto de Jesús realizado en la última cena es la gran acción de gracias al Padre por su amor, por su misericordia. Acción de gracias, en griego se dice, Eucaristía. Y por ello el sacramento se llama Eucaristía, es la suprema acción de gracias al Padre, que nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo por amor. He aquí porque el término Eucaristía resume todo ese gesto, que es gesto de Dios y del hombre juntamente, gesto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, la celebración eucarística es mucho más que un simple banquete, es precisamente el memorial de la Pascua de Jesús, el misterio central de la salvación. Memorial no significa solo un recuerdo, un simple recuerdo, sino que quiere decir que cada vez que celebramos este sacramento participamos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía constituye la cumbre de la acción de salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido por nosotros, vuelca, en efecto, sobre nosotros toda su misericordia y su amor, de tal modo que renueva nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Es por ello que comúnmente, cuando nos acercamos a este sacramento, decimos, recibir la comunión, comulgar, esto significa que en el poder del Espíritu Santo, la participación en la mesa eucarística nos conforma de modo único y profundo a Cristo, haciéndonos pregustar ya ahora la plena comunión con el Padre que caracterizará el banquete celestial, donde con todos los santos tendremos la alegría de contemplar a Dios cara a cara. Queridos amigos, no agradeceremos nunca bastante al Señor por el don que nos ha hecho con la Eucaristía. Es un don tan grande y, por ello, es tan importante ir a misa el domingo. Ir a misa no solo para rezar, sino para recibir la comunión, este pan que es el cuerpo de Jesucristo que nos salva, nos perdona, nos une al Padre. Es hermoso hacer esto. Y todos los domingos vamos a misa, porque es precisamente el día de la resurrección del Señor.
por ello el domingo es tan importante para nosotros. Y con la Eucaristía sentimos precisamente esta pertenencia a la Iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo de Dios, a Jesucristo. No acabaremos nunca de entender todo su valor y riqueza. Pidámosle, entonces, que este sacramento siga manteniendo viva su presencia en la Iglesia y que plasme nuestras comunidades en la caridad y en la comunión, según el corazón del Padre. Y esto se hace durante toda la vida, pero se comienza a hacerlo el día de la primera comunión. Es importante que los niños se preparen bien para la primera comunión y que cada niño la reciba, porque es el primer paso de esta pertenencia fuerte a Jesucristo, después del bautismo y la confirmación. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la última catequesis destaqué cómo la Eucaristía nos introduce en la comunión real con Jesús y su misterio. Ahora podemos plantearnos algunas preguntas respecto a la relación entre la Eucaristía que celebramos y nuestra vida, como Iglesia y como cristianos. ¿Cómo vivimos la Eucaristía? ¿Cuándo vamos a misa el domingo? ¿Cómo la vivimos? ¿Es solo un momento de fiesta? ¿Es una tradición consolidada? ¿Es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien? ¿O es algo más? Hay indicadores muy concretos para comprender cómo vivimos todo esto, cómo vivimos la Eucaristía, indicadores que nos dicen si vivimos bien la Eucaristía o no la vivimos tan bien. El primer indicio es nuestro modo de mirar y considerar a los demás. En la Eucaristía Cristo vive siempre de nuevo el don de sí realizado en la cruz. Toda su vida es un acto de total entrega de sí por amor, por ello, a él le gustaba estar con los discípulos y con las personas que tenía ocasión de conocer. Esto significaba para él compartir sus deseos, sus problemas, lo que agitaba su alma y su vida. Ahora, nosotros, cuando participamos en la Santa Misa, nos encontramos con hombres y mujeres de todo tipo, jóvenes, ancianos, niños, pobres y acomodados, originarios del lugar y extranjeros, acompañados por familiares y solos. Pero la Eucaristía que celebro, ¿me lleva a sentirles a todos, verdaderamente, como hermanos y hermanas? ¿Hace crecer en mí la capacidad de alegrarme con quien se alegra y de llorar con quien llora? ¿Me impulsa a ir hacia los pobres, los enfermos, los marginados? ¿Me ayuda a reconocer en ellos el rostro de Jesús? Todos nosotros vamos a misa porque amamos a Jesús y queremos compartir, en la Eucaristía, su pasión y su resurrección. Pero amamos, como quiere Jesús, a aquellos hermanos y hermanas más necesitados. Por ejemplo, en Roma en estos días hemos visto muchos malestares sociales o por la lluvia, que causó numerosos daños en barrios enteros, o por la falta de trabajo, consecuencia de la crisis económica en todo el mundo. Me pregunto, y cada uno de nosotros se pregunte, yo, que voy a misa, ¿cómo vivo esto? ¿Me preocupo por ayudar, acercarme, rezar por quienes tienen este problema? ¿O bien, soy un poco indiferente? O tal vez me preocupo de murmurar, ¿has visto cómo está vestida aquella, o cómo está vestido aquel? A veces se hace esto después de la misa, y no se debe hacer. Debemos preocuparnos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que pasan necesidad por una enfermedad, por un problema. Hoy, nos hará bien pensar en estos hermanos y hermanas nuestros que tienen estos problemas aquí en Roma, problemas por la tragedia provocada por la lluvia y problemas sociales y del trabajo. Pidamos a Jesús, a quien recibimos en la Eucaristía, que nos ayude a ayudarles. Un segundo indicio, muy importante, es la gracia de sentirse perdonados y dispuestos a perdonar. A veces alguien pregunta, ¿por qué se debe ir a la iglesia, si quien participa habitualmente en la Santa Misa es pecador como los demás? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? En realidad, quien celebra la Eucaristía no lo hace porque se considera o quiere aparentar ser mejor que los demás, sino precisamente porque se reconoce siempre necesitado de ser acogido y regenerado por la misericordia de Dios, hecha carne en Jesucristo. Si cada uno de nosotros no se siente necesitado de la misericordia de Dios, no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Nosotros vamos a misa porque somos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios, participar en la redención de Jesús, en su perdón. El yo confieso, que decimos al inicio no es un pro forma, es un auténtico acto de penitencia. Yo soy pecador y lo confieso, así empieza la misa. No debemos olvidar nunca que la última cena de Jesús tuvo lugar, en la noche en que iba a ser entregado, 1 Sioar 11, 23.
En ese pan y en ese vino que ofrecemos y en torno a los cuales nos reunimos se renueva cada vez el don del cuerpo y de la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Debemos ir a misa humildemente, como pecadores, y el Señor nos reconcilia. Un último indicio precioso nos ofrece la relación entre la celebración eucarística y la vida de nuestras comunidades cristianas. Es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros, no es una conmemoración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo. No. Es precisamente una acción de Cristo. Es Cristo quien actúa allí, que está en el altar. Es un don de Cristo, quien se hace presente y nos reúne en torno a sí, para nutrirnos con su palabra y su vida. Esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia brotan de allí, de la Eucaristía, y allí siempre toman forma. Una celebración puede resultar incluso impecable desde el punto de vista exterior, bellísima, pero si no nos conduce al encuentro con Jesucristo, corre el riesgo de no traer ningún sustento a nuestro corazón y a nuestra vida. A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla con su gracia, de tal modo que en cada comunidad cristiana exista esta coherencia entre liturgia y vida. El corazón se llena de confianza y esperanza pensando en las palabras de Jesús citadas en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 54. Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de atención hacia los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido, la vida eterna. Que así sea. El sacramento de la reconciliación. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. A través de los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, el hombre recibe la vida nueva en Cristo. Ahora, todos lo sabemos, llevamos esta vida, en vasijas de barro. 2 Corintios 4, 7, estamos aún sometidos a la tentación, al sufrimiento, a la muerte y, a causa del pecado, podemos incluso perder la nueva vida. Por ello el Señor Jesús quiso que la Iglesia continúe su obra de salvación también hacia los propios miembros, en especial con el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos, que se pueden unir con el nombre de sacramentos de curación. El sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, curar mi alma, sanar el corazón y algo que hice y no funciona bien. La imagen bíblica que mejor los expresa, en su vínculo profundo, es el episodio del perdón y de la curación del paralítico, donde el Señor Jesús se revela al mismo tiempo médico de las almas y los cuerpos. Cf. Marcos 2, 1 a 12, Mateo 9, 1 a 8, Lucas 5, 17 a 26. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación brota directamente del misterio pascual. En efecto, la misma tarde de la Pascua el Señor se aparece a los discípulos, encerrados en el cenáculo, y, tras dirigirles el saludo, paz a vosotros, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 21 a 23. Este pasaje nos descubre la dinámica más profunda contenida en este sacramento. Ante todo, el hecho de que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros mismos. Yo no puedo decir, me perdono los pecados. El perdón se pide a otro, y en la confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu Santo, que nos llena de la purificación de misericordia y de gracia que brota incesantemente del corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado. En segundo lugar, nos recuerda que solo si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos podemos estar verdaderamente en la paz. Y esto lo hemos sentido todos en el corazón cuando vamos a confesarnos, con un peso en el alma, un poco de tristeza, y cuando recibimos el perdón de Jesús estamos en paz, con esa paz del alma tan bella que solo Jesús puede dar, solo Él. A lo largo del tiempo, la celebración de este sacramento pasó de una forma pública, porque al inicio se hacía públicamente, a la forma personal, a la forma reservada de la confesión. Sin embargo, esto no debe hacer perder la fuente eclesial, que constituye el contexto vital.
En efecto, es la comunidad cristiana el lugar donde se hace presente el Espíritu, quien renueva los corazones en el amor de Dios y hace de todos los hermanos una cosa sola, en Cristo Jesús. He aquí, entonces, porque no basta pedir perdón al Señor en la propia mente y en el propio corazón, sino que es necesario confesar humilde y confiadamente los propios pecados al ministro de la Iglesia. En la celebración de este sacramento, el sacerdote no representa solo a Dios, sino a toda la comunidad, que se reconoce en la fragilidad de cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento, que se reconcilia con él, que le alienta y le acompaña en el camino de conversión y de maduración humana y cristiana. Uno puede decir, yo me confieso solo con Dios. Sí, tú puedes decir a Dios, perdóname, y decir tus pecados, pero nuestros pecados son también contra los hermanos, contra la Iglesia. Por ello es necesario pedir perdón a la Iglesia, a los hermanos, en la persona del sacerdote. Pero Padre, yo me avergüenzo. Incluso la vergüenza es buena, es salud tener un poco de vergüenza, porque avergonzarse es saludable. Cuando una persona no tiene vergüenza, en mi país decimos que es un sinvergüenza. Pero incluso la vergüenza hace bien, porque nos hace humildes, y el sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión, y en nombre de Dios perdona. También desde el punto de vista humano, para desahogarse, es bueno hablar con el hermano y decir al sacerdote estas cosas que tanto pesan a mi corazón. Y uno siente que se desahoga ante Dios, con la Iglesia, con el hermano. No tener miedo de la confesión. Uno, cuando está en la fila para confesarse, siente todas estas cosas, incluso la vergüenza, pero después, cuando termina la confesión sale libre, grande, hermoso, perdonado, blanco, feliz. Esto es lo hermoso de la confesión. Quisiera preguntaros, pero no lo digáis en voz alta, que cada uno responda en su corazón, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Cada uno piense en ello. ¿Son 2 días, 2 semanas, 2 años, 20 años, 40 años? Cada uno haga cuentas, pero cada uno se pregunte, ¿cuándo fue la última vez que me confesé? Y si pasó mucho tiempo, no perder un día más, ve, que el sacerdote será bueno. Jesús está allí, y Jesús es más bueno que los sacerdotes, Jesús te recibe con mucho amor. Sé valiente y ve a la confesión. Queridos amigos, celebrar el sacramento de la reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso, es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Recordemos la hermosa parábola del hijo que se marchó de su casa con el dinero de la herencia, gastó todo el dinero, y luego, cuando ya no tenía nada, decidió volver a casa, no como hijo, sino como siervo. Tenía tanta culpa y tanta vergüenza en su corazón. La sorpresa fue que cuando comenzó a hablar, a pedir perdón, el padre no le dejó hablar, le abrazó, le besó e hizo fiesta. Pero yo os digo, cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta. Sigamos adelante por este camino. Que Dios os bendiga. La unción de los enfermos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera hablaros del sacramento de la unción de los enfermos, que nos permite tocar con la mano la compasión de Dios por el hombre. Antiguamente se le llamaba extrema unción, porque se entendía como un consuelo espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar, en cambio, de unción de los enfermos, nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento, en el horizonte de la misericordia de Dios. Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que trasluce en la unción de los enfermos, es la parábola del buen samaritano, en el Evangelio de Lucas 10, 30 a 35. Cada vez que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del hombre que sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino. El aceite nos hace pensar en el que bendice el obispo cada año, en la misa crismal del Jueves Santo, precisamente en vista de la unción de los enfermos. El vino, en cambio, es signo del amor y de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la vida sacramental de la Iglesia. Por último, se confía a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir cuidando de ella, sin preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero? Es la Iglesia,
la comunidad cristiana, somos nosotros, a quienes el Señor Jesús, cada día, confía a quienes tienen aflicciones en el cuerpo y en el espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y la salvación. Este mandato se recalca de manera explícita y precisa en la carta de Santiago, donde se dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. 5, 14 a 15. Se trata, por lo tanto, de una praxis ya en uso en el tiempo de los apóstoles. Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y por quienes sufren y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón alivio y paz, a través de la gracia especial de ese sacramento. Esto, sin embargo, no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción de poder obtener siempre y de todos modos la curación, sino que es la seguridad de la cercanía de Jesús al enfermo y también al anciano, porque cada anciano, cada persona de más de 65 años, puede recibir este sacramento, mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros. Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa, llamemos al sacerdote para que venga. No, después trae mala suerte, no le llamemos, o bien, luego se asusta el enfermo. ¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no es verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano, por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decir, vaya, le dé la unción, bendígale. Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle, también para perdonarle los pecados. Y esto es hermoso. No hay que pensar que esto es un tabú, porque es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no estamos solos. El sacerdote y quienes están presentes durante la unción de los enfermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana que, como un único cuerpo, nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza, y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramento es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada, ni siquiera el mal y la muerte, podrá jamás separarnos de él. Tenemos esta costumbre de llamar al sacerdote para que venga a nuestros enfermos, no digo enfermos de gripe, de 3-4 días, sino cuando es una enfermedad seria, y también a nuestros ancianos, y les dé este sacramento, este consuelo, esta fuerza de Jesús para seguir adelante. Hagámoslo.